tardes, profe. Sí, sí lo escucho. Profe, buenas tardes. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la clase de álgebra, que ya casi terminamos, ya estamos a punto de terminar de ver el temario. Entonces, bueno, vamos a ver algunos, pues definiciones, porque estas son definiciones acerca de matrices. Entonces, bueno, no sé si se acuerden, la clase pasada estuvimos hablando de matrices simétricas y antisimétricas, ¿cierto? Sí, sí, profe. Hablamos de la operación transposición, que lo que hace la transposición básicamente es que si A tiene elementos A y J, la transpuesta tiene elementos J y los espejea respecto a la diagonal principal, ¿no? Luego entonces, matrices especiales respecto a esta operación transposición. Dijimos que eran la matriz simétrica y antisimétrica, y bueno, vimos cómo es que tenían que ser estas matrices. Además de que vimos la parte simétrica y antisimétrica de una matriz, ¿no? Que era justamente un medio de estas dos matrices, ¿no? ¿Si se acuerdan? Simón. Muy bien. Entonces, la siguiente propiedad que vamos a ver es la conjugación. Y la conjugación de matrices hace exactamente lo mismo que hace la conjugación de números complejos. Entonces, bueno, vamos a ver primero la definición. Sea que tenemos una matriz A de elementos A y J de M por N números complejos, ¿no? Entonces, a la conjugada, a la matriz conjugada de A, va a ser una matriz igual de M por N elementos en los complejos, A barra, tal que los elementos de A barra son los elementos conjugados de A. ¿Se dan cuenta? Esta nomenclatura lo que nos dice es que los elementos de aquí de la matriz A son los mismos de la matriz A barra, pero conjugados, ¿no? Y bueno, ¿qué propiedades tiene esta matriz? Igual que la tienen los números complejos normales, pues el conjugado del conjugado es el número original. Luego, el conjugado de la multiplicación es la multiplicación de los conjugados. La suma de los conjugados, no, perdón, el conjugado de la suma también es la suma de los conjugados y esta también, la multiplicación de los conjugados es igual a, eh, perdón, el conjugado de la multiplicación es igual a la multiplicación de los conjugados, ¿no? Entonces cumple con las mismas propiedades que cumplía la conjugación de números complejos y pues ya, ¿no? No hay mucho más que decir acerca pues de esta operación conjugación, es lo mismo que para los complejos, ¿no? Sin embargo, hay una nueva operación, la conjugada transpuesta, que sí es un poco más interesante, sobre todo porque esto tiene que ver con sistemas mecánicos y con nociones de energía, ya lo verán algunos de ustedes cuando lleguen a... Bueno, de hecho, dentro de ustedes, como todos son compus, probablemente ninguno, pero bueno, las matrices antihermitianas tienen que ver con energía y con sistemas mecánicos. Y bueno, ¿cómo son estas matrices hermitianas? Bueno, primero vamos a hablar de la conjugada transpuesta. Entonces, ¿cómo va a estar definida esta conjugada transpuesta? Suponiendo que tenemos una matriz A de M por N elementos en los complejos, entonces a la conjugada transpuesta se le va a representar por este A estrellita, y lo que es, o por un lado, la transpuesta de la conjugada o la conjugada de la transpuesta. Como estas dos operaciones, entre ellas, son conmutativas, o sea, podemos hacer una y luego la otra, y podemos conmutar el orden en las que se llevan a cabo, entonces no hay ningún problema, se pueden hacer en el orden que sea, y a hacer la conjugación y la transposición se le conoce como la conjugada transpuesta. Propiedades, pues igual que sucede para la transpuesta y para la conjugada, eh, pues la conjugada de la conjugada nos entrega la matriz original. La conjugada de una matriz multiplicada por un escalar es igual a la matriz conjugada multiplicada por el escalar conjugado también. Luego la conjugada transpuesta de la suma de matrices es la suma de las conjugadas transpuestas.
Y finalmente, la conjugada transpuesta de la multiplicación de matrices es igual a la multiplicación de las conjugadas, pero siempre y cuando se inviertan el orden, ¿no? Aquí B y A eh, cambian, cambian el orden, conmutan el orden en el que se operan, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, tanto la operación A por B y la operación B por A sean factibles. Si no son factibles alguna de esas dos, pues entonces no se puede hacer esto, ¿no? Y bueno, entonces estas serían las propiedades de la conjugada transpuesta. De nuevo, esta matriz es interesante para cosas de mecánica y cosas de energía. Entonces, hay nociones que relacionan a la conjugada transpuesta con matrices especiales y pues estas son las siguientes, ¿no? Resulta que si una matriz es igual a su conjugada transpuesta, entonces se le conoce como hermitiana. Y si una matriz es igual a su conjugada transpuesta pero negativa, o más bien su conjugada transpuesta es igual al negativo de ella, entonces la matriz es antiermitiana, que sucedería lo mismo que pasaba para simétrica y antisimétrica, ¿cierto? Muy bien. Para ver esto de matriz hermitiana y antiermitiana, pues ahora sí ya vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, les voy a dejar de compartir las diapositivas y vamos a pasarnos a la pizarra. Y entonces vamos a hablar de la operación conjugada transpuesta, ¿no? Ah, entonces, esta conjugada transpuesta, suponiendo pues que se aplica a una matriz A, dijimos que es como, ya sea primero conjugar y luego transponer la matriz, o transponerla y luego conjugarla. Bueno, a ver. Voy a poner, pero bueno, así se queda. Supongan que esta barra estaba bien puesta aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar la conjugada transpuesta de una matriz A y vamos a definir esta matriz A como 2 no más y. Imagínense que tenemos esta matriz que acabo de escribir aquí y nos piden calcular su conjugada transpuesta. ¿Cómo sería entonces esta? Muy bien, entonces si nosotros tenemos que calcular la conjugada transpuesta de esta, pues vamos a, por ejemplo, primero conjugar la matriz. ¿Qué pasaría si yo trato de conjugar esta matriz? ¿Qué me daría como resultado? ¿Qué efecto tiene la operación conjugar sobre un número complejo? Cambia el signo. Pero de la parte imaginaria solamente, ¿cierto? Sí, Entonces, este de 1 más i cambiaría a 1 menos i, este cambiaría a menos i, este cambiaría de 1 menos i a 1 más i, este se volvería i positivo, este cambiaría a 2i y este de aquí cambiaría a menos 2i. ¿Están de acuerdo conmigo todos que quedaría así la matriz?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora si nosotros calculamos la transpuesta de esta, pues obviamente estaríamos calculando a su vez pues la transpuesta conjugada, ¿no? Muy bien, entonces vamos a transponer esta matriz. ¿Qué me daría como resultado? La voy a copiar así tal cual de mientras. Y entonces habría que cambiar este por este, ¿cierto? Porque hay que espejear la matriz. Dijimos que cuando la espejeamos, los elementos en la diagonal principal se quedan iguales y empezamos a hacer cambios de lugares, ¿no? Este uno menos i con el uno más i. Entonces aquí nos quedaría menos i y aquí nos quedaría más i. Luego, este menos i cambiaría con el i positivo. Luego tendríamos menos 2i, cambiaría con este, entonces este se volvería menos 2 y este se volvería positivo. Y ya, ¿no? Esas serían todas las operaciones que tengo que hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, 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 profe. profe. ¿Cómo es esta matriz respecto a la original? Es igual. Exactamente, ¿no? Son iguales. Entonces la matriz A, ¿cómo es? Igual a la Hermitiano. transpuesta. Es hermitiana. Propiedades que van a tener que tener las matrices hermitianas para poder serlo. Siempre van a tener elementos reales, solo reales, en la diagonal principal, ¿no? Entonces, necesario que en la diagonal principal solo tenga elementos reales, ¿vale? Porque si no, entonces en ese caso, pues no podría ser igual a su transpuesta, a su conjugada, pues la diagonal principal a la hora de transponerse no cambia, es la única parte de la matriz que se mantiene en el mismo lugar. Entonces, la única manera de que estos elementos fueran iguales al mismo tiempo en la matriz conjugada y en la matriz original es que fueran todos reales. Es que a la hora de conjugarles, la conjugada tampoco les hiciera nada. Entonces, por eso es que tienen que ser todos reales, ¿vale? Y bueno, fuera de eso, además, pues entonces, otra cosa que tiene que suceder para que una matriz sea hermitiana, significaría que para los elementos fuera de la diagonal principal, cualquier elemento de la forma A y J tiene que ser igual a JI, pero conjugado, ¿vale? Entonces esas propiedades tienen que tener una matriz hermitiana. Vamos a ver ahora qué propiedades debería de tener una matriz antihermitiana, por ejemplo. Entonces para eso vamos a poner otra matriz B. Y esta matriz B, a ver, ¿qué será bueno ponerle? Una I, dos, tres, y poner un menos dos, cero, y yo sería así, así.
Vamos a considerar esta matriz B. Un poco más chico. Más espacio entre estas cosas, así. Vamos a considerar esa matriz B y vamos a calcular también su conjugada transpuesta. Entonces, ¿cómo nos quedaría la conjugada transpuesta? Esto sería igual a, primero conjugar la matriz B y luego transponerla. Entonces, bueno, si primero la conjugo, ¿qué obtendría de hacer eso? Menos I. Esto me quedaría primero menos I, luego 2 más 3. el 2 quedaría igual, luego tendríamos 3 más I, el menos 2 queda igual, el 0 queda igual, esto nos quedaría menos 4I, luego tendríamos menos 3 menos I, luego esto también menos 4I, y finalmente este nos quedaría I positiva, ¿cierto? ¿Todos? Sí, profe. Ok, perfecto. Y bueno, bueno, sin embargo, perdón, y esto me estaba faltando, eso todavía hay que transponerlo. Entonces, ahora sí, ¿esto qué me va a dar como resultado? Daría menos I. La voy a copiar aquí para que nos quede. Entonces, esto que está en la diagonal principal nos queda igual. Y hay que intercambiar estos dos. Entonces, el 2 se cambia con el menos 2. Aquí menos 2, aquí nos quedaría 2 positivo. Luego, habría que cambiar el 3 más i con el menos 3 más i. Entonces, aquí quedaría 3 más i. Y luego aquí menos 3 menos i, que ahí creo que ya estoy mal. Sí, a ver, bueno, hagan de cuenta que todo es igual, pero aquí en lugar de más era menos. ¿Vale? Entonces aquí va a ser más esto. Y ahora sí ya queda como quería yo. ¿O no? Ah, menos 3. No, sí, sí Sí. está. ¿Sí? Está bien. Ajá. Y aquí 3 más i, entonces sí, menos 3 más i, aquí 3 más i. Y finalmente este menos 4 y el menos 4 pues quedarían igual porque son el mismo. Y finalmente tendríamos la i que quedaría igual, ¿cierto? Entonces aquí así quedaría la matriz conjugada transpuesta. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo es esta respecto a la matriz original? Es negativa. Bueno, Menos b, ¿no? sí. Es exactamente igual a menos b. Entonces, pues sí, contestando a la pregunta, ¿cómo es respecto a la b original, la matriz original? Pues entonces es el negativo. Y eso significaría que entonces b, ¿cómo es? ¿Cómo es? Antiermitiana, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué cosas son necesarias para que una matriz sea antiermitiana? ¿Cómo es aquí su diagonal principal? Contiene números complejos. Puros imaginarios, imaginarios puros. Entonces es necesario que en la diagonal principal solo haya imaginarios puros, o cero, pues. Principal. ¿Y qué otra cosa tiene que suceder
eh, para que una matriz sea antihermitiana. ¿Cómo son los elementos que están fuera de la diagonal principal? ¿Cómo son? Por ejemplo, aquí tengo un -2 y aquí tengo un 2, ¿cierto? Aquí tengo un -3 menos i y aquí tengo un +3 menos i. Aquí tengo un 4i, 4i. Entonces, ¿estos cómo son? Son elementos de la forma, el a y j es igual al a ji, claro que guardan una relación, pero además, ¿qué más les pasa? ¿O no les pasa nada? Van conjugados y negativos. De tal forma que la parte real eh, es inversa, pero la parte imaginaria es la misma. Si se dan cuenta, la parte imaginaria de este es 4, también aquí. Aquí es -1, también aquí. Aquí es 0, también aquí. Y en cambio la parte real, aquí es 2, aquí es -2. Aquí es 3, aquí es -3. Aquí es 0, y bueno, pues aquí sería -0, ¿no? Pero pues 0 no tiene negativo, ¿vale? Entonces, así son las matrices hermitianas y antihermitianas. ¿Quieren copiar esto, chicos? Sí, profe. Sí, Vale. profe. Ah, disculpe, profe, ¿Qué pasa? una duda. Si Dime. la matriz no tiene imaginarios así como de uno más i o menos i, no se puede hacer su conjugada, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí se puede hacer, solamente que no le cambia nada. Vamos a ponerlo aquí. Si la matriz es real, con real me refiero a que todos sus elementos son reales. Si la matriz es real, entonces la conjugada transpuesta, como no la conjugada no hace nada, pues es igual a la pura transpuesta. Ah, ok, entonces en esos casos nada más se puede hacer la transpuesta y ya, ¿verdad? Exactamente. No es que no se pueda, o sea, por conjugar sí se puede conjugar. Lo que pasa es que un número real, su parte imaginaria es cero. Entonces, si haces negativo cero, sigue siendo cero. Por eso. Ah, ok, profe, vale, gracias. No, ¿de qué? ¿Ya copiaron? Sí, ya casi, ya casi. Ya, Estamos profe. a la mitad. Ya. Ya, profe. Profe, Dígame. ¿me podría volver a explicar lo de para los elementos fuera de la diagonal A y J y es igual a menos A compuesta de J i? ¿Este de acá? Sí, es que no lo entendí muy bien por qué lo puso. Ah, bueno, pues porque así son. O sea, para que una matriz, bueno, aquí me falta una O. Para que una matriz sea antihermitiana, pues tú mismo, o sea, bueno, yo justamente ideé estos casos para que se notara qué tiene que pasar entre sus elementos, ¿no? Entonces, si tú lo notas aquí, la parte real de todos ellos es el negativa de la otra. Por ejemplo, este 2 es el negativo de este -2. Este 3 es el negativo de este -3. Sin embargo, las partes imaginarias son las mismas. Aquí está el -i, aquí está el -i. Aquí habría un 0i, aquí también sería 0i. Aquí está 4i, aquí también está 4i. Entonces, para que se mantenga el signo de la parte imaginaria y más bien sea el que cambie el de la parte real, pues sería como cambiarle al signo al conjugado, ¿no? Entonces, por eso digo, los elementos en una matriz antihermitiana, los que estén fuera de la diagonal principal, van a ser de la forma que el elemento a y j es igual o está relacionado más bien con el elemento a j i por su conjugado y negativo, ¿vale? Ah, ok, ok, ya lo entendí, gracias. No, ¿de qué?
¿Ya copiaron? Morros. Ya, profe. Sí, profe, ya. Va pues. Entonces, bueno, eso con la conjugada transpuesta, ¿no? No hay mucho más que les tenga que enseñar a este respecto porque, bueno, cosas que tengan que ver con la conjugada transpuesta, como muy pronto las van a ver en álgebra lineal hasta el final y como muy tarde, les digo, las verán en alguna materia de mecánica dentro de mucho, mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a suponer lo siguiente ahora. Vamos a suponer que tenemos una matriz A que pertenece, bueno, sí, usualmente pongo los reales, pero ahorita vamos a poner complejos de M por M, ¿vale? Así. A pertenece a los complejos de M por M. Entonces, pues A es una matriz cuadrada, ¿no? De rango M. Ya hemos discutido esto. Luego, entonces, como es una matriz cuadrada, yo puedo hacer la operación A producto con A, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, resulta que a esta cosa, pues yo le puedo llamar A cuadrada, ¿vale? Entonces, a partir de esto, resulta que se puede definir a una potencia enésima de una matriz cuadrada, recuerden, cuadrada, tiene que ser cuadrada, como a multiplicando a elevado a la n-1. Y empezando por supuesto con esta cuadrada. De tal forma que esta cosa pues sería igual a ¿cuánto? Sería igual a que multiplica ¿a quién? A la n-1 pues sería a que multiplica a que multiplica a y así ¿cuántas veces? n-1 veces, ¿no? Todo esto tendría que llevarse a cabo n-1 veces. ¿Vale? Entonces así está definida la potencia de matrices. Y bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando todo el mundo llega a un acuerdo y una idea se toma de una cierta manera? ¿Qué? Consenso. Por consenso. Por consenso, también elevado a la cero una matriz, entonces nos da la identidad. La identidad, por supuesto, de orden M, ¿no? Que ya saben ustedes que hay muchas identidades. ¿Vale? Muy bien, entonces, bueno. ¿Qué propiedades tiene esta potencia de matrices? Imagínense, por ejemplo, que yo hago el producto de a a la n, con n minúscula, perdón, multiplicado con a a la m, también con n minúscula, punto. ¿Esto a cuánto sería igual? Según nuestra definición, esta cosa sería igual a esto, así primero, pum, y de hecho justamente también copiando todo esto, voy a hacerlo chiquito porque aquí no acaba, esto así, multiplicado además esto después todavía por a que multiplica a esto, pues también casi lo mismo, ¿no? Solamente que esta cosa quedaría aquí en lugar de n, pues m, ¿no? m-1 veces. De tal forma, pues, que si nosotros vemos, aquí nosotros tenemos a la matriz A multiplicándose ¿cuántas veces? m-1 más otra, más n-1 más otra, ¿no? Entonces, esta cosa, al final, según la propia definición de potencia de la matriz, es una matriz que se está multiplicando por sí misma
m más n veces, ¿no? Entonces, pues igual que sucede para exponentes en los reales, pues los exponentes en una matriz, si la matriz se multiplica, también se suman. ¿Qué otras propiedades tiene? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si yo elevo una matriz a la m y luego esto todavía después lo elevo a la n? Pues otra vez, de pura definición, nosotros tendríamos algo como esto. Ya no le voy a poner aquí el m veces porque me tardo mucho, pero pues ya saben ustedes que eso está m veces hecho, ¿no? Sin embargo, esta cosa está elevado a la n, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto es, como está elevado a la n, todo lo que es a la m, yo lo voy a meter como argumento. O bueno, más bien lo voy a hacer eso primero, porque si no, no se van a dar cuenta de que estoy haciendo. Entonces, más bien, a la n, a la m elevado a la n, sería como esta cosa, pero donde el argumento es a la m. Entonces yo tendría aquí a la m por a la m por a la m y así sucesivamente, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, pues esto otra vez no sería otra cosa sino multiplicar pues a 3 m veces, luego esto multiplicarlo por otra a m veces y así sucesivamente, ¿no? Entonces así lo voy haciendo. Y resulta que dentro de estos paréntesis la multiplicación ¿cuántas veces se lleva a cabo? M veces, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántas veces se está multiplicando estos paréntesis? N, ¿no? Porque tenemos n veces a la m. Entonces todo esto de acá es n veces. Entonces tengo n veces la multiplicación de m veces a. Entonces tengo la multiplicación de a m por n veces, ¿cierto? De tal forma que, otra vez, igual que para los números reales normales, que nosotros elevemos una potencia de una potencia, lo que hace en los exponentes es multiplicarlos, ¿vale? Entonces, bueno, cópiense esto, pues son las propiedades de las potencias de matrices. Y pues vamos a ver cómo quedaría una potencia de matriz. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. ¿Todos? Sí, profe. Ok. Pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la matriz A, una sencillita de 2 por 2, ¿no? Es 1, menos 1, 1 aquí también, y aquí 2, ¿no? Supongamos que fuera así. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería en este caso a cuadrada? Pues esto sería la multiplicación de esta matriz consigo misma. Y bueno, ¿esto cuánto nos va a dar como resultado? ¿Cómo se hacían las multiplicaciones? Se multiplicaba renglón de la primera por columna de la segunda. Entonces, este renglón por esta columna nos quedaría 1 por 1 más 1 por menos 1. Nos quedaría 0. Luego, este renglón por esta columna tendríamos 1 por menos 1 sería menos 1 y menos 1 por 2 sería menos 2. Menos 1 menos 2 nos queda menos 3.
Luego aquí tendríamos 1 por 1 y 2 por 1, lo cual nos va a dar 3 positivo. Y finalmente tendríamos 1 por menos 1 y 2 por 2. 1 por menos 1 es menos 1 y 2 por 2 es 4. Entonces aquí nos quedaría también 3. Y eso sería el resultado de a cuadrada. ¿Cómo sería, por ejemplo, a cúbica? Pues según nuestra definición, a cúbica sería a multiplicando a cuadrada. Entonces esta matriz sería igual a la multiplicación de esta por esta otra. Y bueno, ¿esto cuánto nos va a dar como resultado? Recuerden, multiplicamos renglón por columna, entonces este renglón, 1 menos 1 por la columna 0,3 nos quedaría 1 por 0 es 0 y menos 1 por 3 es menos 3. Luego este renglón por esta columna nos quedaría 3 por menos, no, perdón, 1 por menos 3 es menos 3 y menos 1 por menos 3 también es menos 3, entonces aquí nos quedaría menos 6. Luego tendríamos este renglón por esta columna, 1 por 0 es 1 y 2 por 3 es 6. Y finalmente tendríamos 1 por menos 3 más 2 por 3. 1 por menos 3 es menos 3 y 2 por 3 es 6. 3 menos 6 es 3. No, bueno, 6 menos 3 es 3, perdón. Y entonces esto sería, por ejemplo, a cúbica. Y ya nada más por ponerlo, pues ¿cuánto sería a la 0? Sería la identidad de 2 por 2. Entonces esto sería 1,10 y 0,1. ¿Vale? Entonces así se hace la potencia de matrices. Esto es interesante para cuando lleguen a funciones de matrices, porque a partir de esta, pues, y el teorema de... No me acuerdo de quién es, pero hay un teorema en álgebra lineal que permite encontrar funciones de matrices. Y estas pues son interesantes para, sobre todo, análisis de sistemas lineales, que casi todo lo que se hace en ingeniería es en análisis de sistemas lineales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la potenciación de matrices. Cópiense esas potencias, por favor. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Ya, profe. Ok, muy bien. Entonces lo voy a limpiar. Y lo siguiente que vamos a estudiar son los determinantes, ¿vale? Muy bien. Como comentario antes de iniciar con determinantes, sépanse que el concepto de determinante nació antes que el concepto de matriz. El concepto de determinante se formuló por Sarrus, que fue pues el que le encontró solución a los sistemas de ecuaciones lineales a partir de pues su regla de, no es cierto, Kramer, perdón, a partir de su regla de Kramer, ¿no? Y luego junto a Sarrus pues se dieron cuenta pues de que se podía encontrar una regla ahí para la cual se podía calcular el determinante de una matriz a partir de esta reglita. ¿Cómo era la regla de Sarrus?
Entonces, nacen para buscar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Vale? Entonces, pues vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos el sistema de la forma A11 por X más A12 por Y igual a B1, y vamos a tener A21 por X más A22 por Y igual con B2. Supónganse que tenemos este sistema. Entonces, bueno, ustedes saben cómo se encuentran X y Y por la regla de Kramer, ¿no? X a cuánto era igual esto. Era un cociente de quién entre quién. Única. ¿No se lo saben? ¿Es el determinante del sistema entre el Aquí, determinante de X? no, abajo va el determinante del sistema, que es A11, es el determinante de la matriz del sistema. A12, A21 y A22, así. Ese va abajo, pero arriba ¿cuál va? Va un determinante que sería el determinante resultante de tomar el renglón asociado a la X y quitarlo y cambiarlo por los coeficientes independientes. Entonces esta cosa sería de la forma B1, A12, y aquí B2, A22. Así quedaría la X, ¿vale? Bueno, sin embargo, esto como operación, resulta que esto pues es B1 por A22 menos B2 por A12 dividido entre A11 por A22 menos A21 por A12, ¿no? Así. Muy bien. Luego entonces, si nosotros vemos aquí este determinante, por ejemplo, la regla mnemotécnica con la que hacen que ustedes se aprendan el determinante, ¿cómo es? Toman el producto de A11 con A22 y le restan el producto de A21 con A22, ¿no? Este producto queda positivo y este de A21 con A22 queda negativo, ¿cierto? Vamos a ponerlo de azul. Este de acá queda negativo. Muy bien. Resulta que para sistemas de ecuaciones lineales, pero ya de orden 3, esta cosa se sigue cumpliendo y se sigue cumpliendo con la regla de Sarrus. Esto es X para un sistema de orden 3 de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, me refiero a la hora que escribo ese 3, pues esta cosa seguiría siendo muy parecida, solamente que aquí iría A1, 2 y A1, 3, exacto. Aquí A2, 3. Y bueno, aquí por supuesto si es de 3 por 3 pues tendría que haber una B3, un A3, 2 y una A3, 3. Así. Y bueno, lo mismo aquí de este lado, ¿no? Si hay todas estas, entonces también debería de haber un 1, 3, A2, 1, A2, 2, 2, 3,
Luego aquí tendríamos A31, A32 y A33. Así. Entonces, para un sistema de 3 ecuaciones, considerando que pues todo esto fuera generalizable, la solución pues quedaría exactamente de esta forma. Y resulta que a la hora de calcular este determinante se puede hacer justamente esta extensión, y es lo que ustedes suelen hacer, ¿no? Que pasa por agarrar y reescribir debajo de estas dos líneas, de las últimas líneas, las primeras dos, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo que eso es lo que hacen ustedes? Y entonces, ¿cómo calculan este determinante? En este caso, pues sería el producto de todos los que voy a poner en violeta, que sería este y este, menos el producto de todos los que voy a poner en azul, que serían este y este, ¿cierto? Entonces, para encontrar el resultado de ese determinante se hacen productos en violeta menos productos en azul. ¿Sí están de acuerdo conmigo que así calculan ustedes el determinante? ¿Sí o no? Sí, Profe. sí, profe. Profe, nada más una duda rápido. ¿Qué pasa pasa? con A12 y A22? Esos ya no se van a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, cuando hacemos la multiplicación o sea, de los productos, al ¿Aquí? hacerlo de manera, en diagonal, A12 y A22 es como si no se tomaran en cuenta. Sí se toman en cuenta, pero ¿por qué? O sea, lo que pasa es que ustedes así, o bueno, según yo, así es como a chingar entre una Carolina. ¿Sí? Eh, Ajá, lo que pasa es que ustedes usualmente así es como lo suelen hacer, porque así es como se les ocurrió a ellos que se podía generalizar estos productos por la forma que iban a tener. O sea, podemos encontrar la forma que tienen justamente estos productos, y poco a poco se dieron cuenta de que bajando dos renglones o añadiendo dos columnas y haciendo estos productos y la resta, pues salía justamente lo que significaban esos pues estos resultados. O sea, al final nosotros podemos encontrar el valor de esta X, pero es un producto largote, ¿vale? Entonces, de nuevo, se dieron cuenta de que así mnemotécnicamente así se podía hacer. Sin embargo, todo esto resulta, y este algoritmo se llama algoritmo de Sarrus para calcular el determinante, resulta que son casos específicos de la fórmula real. Y todas esta que funciona para 1 y para 2, que de nuevo se conoce como regla de Sarrus, deja de funcionar en orden 4. A partir de orden 4, la regla de Sarrus ya no es válida para resolver sistemas o en general determinantes más bien. Y entonces pues hay que buscar cuál es esa regla, ¿vale? Ok, profesor, sí. Creo que Y sí. bueno, otra vez, esta A1 no, y A22 no aparecen, o pareciera que no se multiplican nunca, porque realmente este A12 se multiplica acá y este A22 se multiplica acá. Entonces sí van multiplicados, la cosa es más o menos por cómo ustedes lo hacen. Digo, yo no tengo ningún problema con decir, pues los cosas que quedan en positivo son este por este, por más este por este, más este por este, ¿no? Pero eso yo ya me lo sé. Mnemotécnicamente ustedes suelen hacerlo, esta relación, pues. Muy bien, Ok, sí. entonces estas dos de acá, esta y esta, vienen de la regla de Sarrus. Y así se calculan determinantes de orden 2 y 3. Sin embargo, de nuevo, esta regla de Sarrus
Gabriel. ¿Por qué sacó a mi compañero, pinche profe mamón? ¿Cómo? No sé si son siquiera del grupo, profe. Creo que no es de Lo más grupo. probable es que se No, coman. No, ya Lo se salieron, metieron. ya valió. vieron, profe. Aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo. Se metieron a la clase, profe. a ver, hijos. Pene de burro, pene de burro, pene de burro, pene de burro. Lo que comes. No más, ya lleguen a la verga, parecen pendejos. A ver, hijos de su madre, si quieren que les corte los brazos con un machete, ya, pues mejor sálganse, por favor. Dejen que tengamos clase, por favor. Oh, profe, disculpe, yo me salgo. Creo que ya está, profe. Disculpe, no sé qué pasa. Pues sí, supongo que sí. Ajá, entonces, bueno, de nuevo. Entonces, pues esta cosa de hacer como, bueno, primero, de nuevo, para sistemas de orden 2 es como bien trivial encontrar la relación. Es este por este menos este por este y ya. Para 3x3 se dieron cuenta de que no era tan obvia, entonces pues eso, hicieron lo de añadir o dos columnas o dos renglones y generar pues esto lo de la regla de Sarrus. Sin embargo, realmente pues el determinante tiene otra manera de calcularse en general y vamos a estudiarla. Entonces, ¿cómo es el determinante en general? Bueno, a ver, es que yo creo que la formulita más bien se las enseño en la presentación de álgebra y más bien lo hacemos. O vemos primero propiedades o se las enseño primero. No, primero el cálculo. ¿Vale? Bueno, a ver. Antes que nada, hay que definir algo. Es el concepto de menor. Entonces, vamos a suponer que tenemos una matriz A de elementos A y J y cuadrada, ¿no? Entonces, porque el determinante solamente tiene sentido para matrices cuadradas. Entonces, primero, vamos a conocer a algo como menor. Se llama menor del elemento A y J y se representa por M mayúscula con los mismos subíndices de la A al determinante de la matriz que se obtiene de suprimir dentro de la matriz A. ¿Ustedes conocen a Axel Uriel Jiménez? Un momento, profe, Profe. porque Es compañero. ahorita vimos y se pusieron el nombre de unos Nombres de compañeros. nosotros. También es pues, mi nombre. Que mi compañero se le fue la luz, entonces pues no está. Bueno, su foto sí es la que siempre he visto, entonces supongo que sí. Vale. Ok. Ajá, entonces a lo que se le llama menor sería a un subdeterminante, que sería el determinante que se obtendría dentro de la matriz A, suprimir el renglón I y la columna J, ¿vale? Entonces esta parte vamos a irla explicando pasito a pasito, porque si no, no va a quedar tan clara. Entonces volvemos aquí a las diapositivas. Y bueno, vamos a hablar del determinante en general, ¿no? De nuevo, para poder plantear la fórmula del determinante, entonces primero hay que conocer el concepto de menor. Entonces, de una matriz A, entonces para un elemento de la forma A y J, tiene relacionado un menor
que se va a llamar MIJ. ¿Y cómo se obtiene este menor MIJ? MIJ es el determinante, sería de hecho un subdeterminante. Determinante de quitar, que bueno, obviamente sería el resultado, ¿no? El resultado de quitar el renglón I y la jésima columna. Entonces, ¿qué significaría esto? Pues vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Varios ejemplos más bien. Entonces, supónganse, por ejemplo, que tenemos la matriz A de elementos, pues no sé, 1, 2, 1, menos 1, 2, 1. Y finalmente, ¿qué será bueno? 1, 1, 3, ¿vale? Entonces supónganse que tenemos esta matriz A. ¿Cuál sería su elemento, por ejemplo, A33? En este caso, ¿quién es A33? El 3. El 3, ¿cierto? Bueno, entonces el menor 33 sería el determinante si quitamos el renglón 3 y la columna 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría este menor 33? Pues este sería el... Bueno, no, aquí deberían de ir barras más bien. El determinante de agarrar y quitar, y bueno, de calcular obviamente el determinante, pero quitando tercer renglón y tercera columna. Entonces, ¿cómo me quedaría ese determinante? Sería el determinante de 1, 2 menos 1, 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, ¿este cuánto daría? Haciendo las operaciones, queda 4, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, sí, profe. Va, pues entonces eso es un menor. Muy bien. ¿Cómo sacó el 4, profe? El 4, pues de hacer el determinante 1 por 2 y menos 1 por 2, pero además recuerden, este queda negativo, entonces como queda menos 2, menos por menos es más. Ah, ya, sí, está bien, profe. Si quieren, pues lo escribo todo completo, 2 por 1, menos 2 por menos 1. Y bueno, pues eso ya queda el 4, ¿no? Muy bien. Entonces, haciendo esta idea, por ejemplo, ¿cuánto vale el determinante de la matriz? Bueno, teniendo la idea de menor como un subdeterminante de una matriz, entonces se pueden escribir los determinantes de matrices en términos de los determinantes de submatrices, o sea, de sus menores, me refiero. Vamos a verlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trato de calcular el menor? Y lo borré, ¿verdad? No, aquí está. Vamos a tomar esta de aquí, ¿vale? Entonces, este determinante. Esto, por supuesto, sigue siendo un ejemplo. Entonces, bueno,
Díganme cuánto me quedaría este determinante. Me quedan productos de algo menos productos de algo, ¿no? Los productos positivos me quedarían el de A11 por A22 por A33, ¿cierto? Que sería este por este por este, luego este por este por este, tendríamos más A12 que multiplica a A23 que multiplica a su vez a A31 más el producto de A13 que multiplica a A21 que multiplica a A32. ¿Vale? Y esos serían los productos en positivos. Si no me creen, pues háganlos ustedes, ¿no? Nada más es cosa de que los hagan. Y los productos en negativos serían de A13 por A22 por A31 más tendríamos A11 por A32 por A23 más el, a ver cuáles hice, A11 A23 A32 y el otro que hice es A13 A22, entonces me queda A12 por A21 por A33. Ese sería el resultado de ese determinante. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo o no? Sí, profe. Sí, ya. Sí, Sí, profe. Muy bien. Vean lo que vamos a hacer. Aquí no voy a poner un igual. Voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar A11. Todo donde aparezca A11 de mi resultado lo voy a factorizar. ¿Qué obtendría yo si factorizo el A11? ¿A quién iría multiplicando el A11? ¿Dónde aparece? Aparece aquí y aparece aquí y nada más, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Esto sería A22, A33 menos ¿quién? A32, A23, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe, sí. Sí, profe. Muy bien. Luego fíjense. Voy a factorizar ahora también al A12. ¿Qué pasa si yo factorizo al A12? ¿Dónde aparece el A12? Aparece aquí y aparece aquí, ¿cierto? Entonces vamos a factorizarlo. Esto iría multiplicando a A23, A31 menos, ¿dónde dijimos? A21, A33, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Quedaría así? Sí, profe. Y finalmente le voy a sumar el... Bueno, para completarlo también voy a factorizar el A13 para que vean qué queda. ¿Qué pasa si yo factorizo el A13 también de todo esto? Aparece aquí y aparece acá. Entonces este A13 iría multiplicado por A21, A32 menos A22, A31, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así todo eso si factorizamos el A11, el A12 y el A13? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que va acompañando al A11? Véanlo bien. Y es el resultado de A22 por A33. Eso quiere decir que yo estoy multiplicando a este con este, ¿cierto? Y le estoy restando el A32 con el A23. Le estoy haciendo la resta de este con este, ¿cierto? Eso quiere decir que estoy tomando el determinante de esta submatriz, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo?
Sí, sí, sí. Ya se ve. Entonces, esto es A11 multiplicada por un menor. ¿Por qué menor? Pues justamente por su menor asociado, el 1, 1. Recuerden que el menor es el subdeterminante de quitar el iésimo renglón y la jésima columna. Entonces aquí estoy quitando primer renglón y primera columna. Entonces así nos quedaría, ¿vale? Bueno, el A12, ¿a quién va multiplicando el A12? El A12 va multiplicando a A23 por A31 menos el A21 por el A33, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya. 1, 2 por A23 por A31 menos... Ajá. Muy bien. Esto se parecería al menor 1, 2 también. Excepto por el hecho de que justamente ese menor 1, 2 quedaría con el otro signo. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos primer renglón, que sería todo esto, y segunda columna, el determinante que nos quedaría sería A21 por A33 menos A31 por A23. Entonces sería justo el negativo de este, ¿verdad? Entonces este queda negativo. Y finalmente tenemos que A13 a quién va multiplicando. A13 va multiplicando a A21 por A32, que si yo quito primer renglón, tercera columna, aquí tendría A21 por A32 menos A22 por A31. Entonces resulta que esta cosa también es el menor 1,3. Y bueno, espero que ya se vaya notando cómo es que vamos a ir construyendo los determinantes, ¿no? Resulta que hay una cosa que nos permite hacer los determinantes de manera como sistemática y escalonada, donde yo para calcular el determinante de una matriz grande, 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 voy calculando determinantes de matrices cada vez más pequeñas. Si se dan cuenta, estos al final, los menores también son determinantes, pero de matrices de un nivel más pequeño. Entonces voy calculando de esta manera los determinantes hasta llegar al de la matriz más grande. Esto, por supuesto, de manera operativa para ustedes es muy complejo, pero una computadora pues, lo puede realizar muy, muy, muy rápido, ¿no? Muy bien. Por otro lado, resulta, y esto me faltó ponerlo, lo debía haber puesto aquí arriba, yo creo que vendría bien. Los menores son estos, ¿no? Son el subdeterminante de quitar el iésimo renglón y la jésima columna, pero hay otras cosas que no definí, que me faltó, que es el cofactor. Y los cofactores, que se escriben como C mayúscula y J, son iguales a menos 1 elevado a la I más J. I más J multiplicando al menor IJ. Y bueno, ¿por qué es importante este concepto de cofactor? Porque resulta que esta cosa que acabo de escribir ahorita con menores se puede escribir también con cofactores. ¿Cómo? Pues casi igual, solamente que ya los cofactores, esos sí van todos positivos. Porque el cofactor justamente lo que añade es el signo. Si se dan cuenta, este de aquí es positivo y este de acá es positivo, pero es menos 1 elevado a la suma de los índices. Entonces la suma de aquí de los índices es 2 y aquí es 4. Como ambas son pares, hacen ese menos 1 positivo. Aquí la suma de los índices queda negativa. Y así podemos hacer que los signos vayan intercalados entre uno y otro, que es lo que siempre va a suceder en un determinante. Entonces esta cosa sería A13 por C13, y así es como se calcula siempre un determinante, ¿vale? Entonces no sé si quieran copiar esto para que ahorita les pase a la diapositiva y pues ya vean exactamente la definición como es.
chicos? Ah, sí, perdón, profe. Sí, Sí, profe. Estamos copiando, profe. ¿Ya copiaron? De mi parte, Ya, profe. Vale. Entonces, bueno, les dejo de compartir esa y les comparto aquí de las diapositivas. Entonces, como les decía, los menores pues son subdeterminantes de la matriz y nos sirven sobre todo para trabajar pues con cosas asociadas al, al determinante. Luego, pues también existe el concepto de cofactor, que básicamente es un menor junto con el signo asociado, ya para poder calcular directamente en el determinante. Y finalmente, entonces, un determinante, ¿cómo lo vamos a calcular? Ya sea que tomemos un renglón o una columna de toda la matriz, cualquiera, no importa cuál sea, cualquier renglón o cualquier columna. Entonces, nosotros esa columna sacamos todos sus términos, todos sus cofactores, los multiplicamos, los sumamos y eso ya nos da el determinante. ¿Vale? Y así de fácil y sencillo es encontrar un determinante. Entonces, pues estas dos sí copienlas, estas dos fórmulas, aunque no copien todo lo demás, estas dos fórmulas sí son muy importantes. Y bueno, por supuesto tienen que tener las definiciones de menor y de cofactor que acabamos de ver, ¿vale? Sí. Listo, profe. Muy bien. Entonces, ahora, pues vamos a ver relacionada con esta ya definición de determinante un par de propiedades. Y les voy a dejar tarea. Entonces, les comparto pantalla. Y aquí, entonces, propiedades del determinante. Muy bien, entonces imagínense que pues tenemos una matriz cuadrada, porque solo las matrices cuadradas
se les puede calcular el determinante. Entonces, ¿qué pasaría si la matriz A tiene un renglón de ceros? Pues nuestra definición de determinante nos dice que el determinante de A es igual a... ¿a qué? Esto era una suma. Desde I igual a 1. ¿Era con I? ¿Sí era con I o con qué letra estaba hecho? Sí, con I. Sí, la primera era con J, la demás ya era con I. Esto hasta N. Un renglón o una columna, porque es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a suponer que es con el de I, con el subíndice I, y este es A y R. No, esto quiero que vaya A y R por C y R. Y no importa, esto es importante que lo sepan, no importa con qué renglón o con qué columna escoja yo calcular el determinante, puedo elegir cualquiera. No, eso no altera el valor del determinante. Entonces, si esto es cierto, pues entonces yo puedo elegir para calcular el determinante el renglón de ceros, ¿no? Lo que nos daría que el determinante se convertiría en una cosa de este estilo. Esto de acá, pero donde esto pues son puros ceros, ¿no? 0 por todos los cofactores, y pues obviamente, ¿qué pasa si voy multiplicando todos los cofactores por 0? Pues a la hora de hacer toda la suma de todo eso, pues me queda 0. Entonces, si una matriz A tiene un renglón o una columna de ceros, el determinante da 0, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Esto va a ser, yo creo que los voy a ir poniendo cuadro por cuadro, porque si no va a tardar mucho. Imagínense que se multiplica un renglón o una columna de la matriz por un escalar. Con esto me refiero a, imagínense, pues no sé, tienen la matriz aquí 1, 1 y 2, 3, ¿no? Entonces, que se multiplicara por uno de sus renglones por un escalar. Por ejemplo, imagínense que multiplico todo el primer renglón por 5, pues me quedaría 5, 5, 2 y 3. Entonces, a eso me refiero con multiplicar un renglón o una columna por un escalar, ¿vale? A todo un renglón se multiplica por un escalar. Entonces, ¿qué pasaría ahí en el determinante? Pues otra vez, suponiendo que nosotros tenemos esta cosa así, solamente que cada elemento de este renglón iría multiplicado por ese escalar, ¿no? Imagínense lambda, ¿no? Lambda por A. Y entonces, pues esto básicamente, como todos los elementos van multiplicados por lambda por A, yo puedo sacar el lambda de esta suma, quedándome así. Lambda que multiplica a toda esta suma. ¿Y esto a cuánto sería igual? Pues a lambda veces el determinante de A. Entonces, si nosotros multiplicamos un renglón de la matriz, y este pues sería el ejemplo, por un número, por un escalar, entonces, o un renglón o una columna completa, entonces lo que hacemos con su determinante es también multiplicarle por ese mismo escalar, ¿vale? ¿Qué otra propiedad se tiene? Si se intercambian, bueno, esta sí ya no.
ya no tengo manera de demostrarla así sencillo. Pero bueno, se las dicto nada más, ¿no? Si se intercambian dos columnas de A, o por otro lado, dos renglones, entonces esta pues créanmela, ¿no? Más bien yo creo que se les voy a dejar de tarea que la verifiquen. Porque no es al menos tan sencillo de demostrar esto ahorita. El determinante de A cambiaría de signo. Cambia de signo. Y bueno, ajá, estas otras también no es fácil que se las pueda demostrar, pero también sí, dos líneas no, mejor sí dos renglones. O dos columnas son proporcionales, entonces también el determinante es cero. ¿A qué me refiero con dos columnas proporcionales? Esto, por ejemplo, sería algo como una matriz del estilo 1, 1 y 2, 2, ¿no? Esta de aquí sería como de este estilo, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, que el segundo renglón es dos veces el primer renglón, ¿no? Entonces aquí también el determinante da 0. Y finalmente, pues sí, asociado justamente a este de que si nosotros multiplicamos, no, este de acá, si multiplicamos un renglón de la matriz por un escalar lambda, entonces si nosotros multiplicamos a toda la matriz, es como si cada renglón lo multiplicáramos por lambda. Entonces se va multiplicando ese determinante lambda veces, más bien por lambda, tantas veces como renglones tenga la matriz. Eso quiere decir que como última propiedad tendríamos aquí que el determinante de un escalar multiplicando a una matriz A, esto es igual a lambda elevado a la m, considerando que considerando que n es el grado de la matriz por el determinante de A. ¿Vale? Y bueno, estas son las propiedades que tiene el determinante. ¿Vale? Entonces, copiense estas. Igual de todos modos vienen en las diapositivas. Y yo creo que ahora como tarea, pues les voy a dejar que calculen el determinante de la matriz, esta matriz A. Y que verifiquen cada una de estas propiedades también con la matriz A, utilizando el renglón que ustedes quieran para cada una de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer ceros toda una columna de A y, bueno, verificar que da ceros, multiplicar una columna de A por lambda y verificar que da lambda que el determinante queda lambda por el determinante de la matriz original, cambiar dos de sus renglones y ver que se cambia el signo del determinante. Esta última no, porque pues esta no tiene sentido, o al menos claro de que A sí que tenga dos renglones
proporcionales, cosa que no me fijé, la verdad. Y finalmente quiero que multipliquen toda la matriz por un escalar, el que sea, y que comprueben que se cumple también esta otra propiedad, ¿vale? Entonces, quiero que encuentren el determinante de A y que verifiquen la propiedad del recuadro negro, la del recuadro rojo, la del primero de los recuadros azules y la del recuadro verde. Voy a cambiar esta de color para que todos tengan distintos. Solo el azul no la verifiquen, ¿vale? Quiero que verifiquen las otras tres. Las otras cuatro, ¿vale? Ah, ok, profe. Entonces sería determinante de, o sea, de la sumatoria esa cosa. ¿Mandé? O sea, determinante de A es lo que nos Sí, o sea, tenemos que demostrar. calculen el determinante de esta matriz A, y luego, por ejemplo, para el primero cambien un renglón o una columna por ceros, el que ustedes quieran, y vuelvan a calcular el determinante para que verifiquen que da cero. Luego, para lo de la roja, multipliquen un renglón o una columna, la que ustedes quieran otra vez, por un escalar. Y verifiquen que se cumple la propiedad del recuadro rojo. Y así sucesivamente. Todas menos la azul. Ok, sí, está bien. ¿Vale? ¿El determinante lo podemos calcular como queramos? Pues no, como quieran no, con la regla nueva. A pesar de que es un determinante de 3×3, quiero que lo hagan con la regla nueva en lugar de con Sarrus. Ah, ok, la regla nueva es la de la sumatoria, es la que estamos viendo, ¿no? Sí. Vienen las diapositivas de todos modos, por si no recuerdan, ¿vale? Sí, profe, está bien, gracias. Ahora pues. Y pues yo creo que ya por hoy le vamos a dejar aquí, ¿vale? ¿Sería para el lunes la tarea, profe? Sí, sería para el lunes. Ya el lunes discutimos cómo terminamos el curso, ¿va? Ah, profe. Ok, ¿Y la serie, profe? Por eso les digo, el lunes discutimos cómo va a acabar el curso, que se me hace que lo vamos a terminar en la semana de finales, aunque ya no haremos muchas cosas en esa época, yo creo, pero sí, seguramente vamos a acabar en semana de finales. Pero lo comentamos el lunes, ¿vale? Va que va, profe. Sí, profe. Vale, Ahora, profe. pues muchachos, cuídense. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Que tengan linda tarde. Profe, Hasta nos vemos. Hasta luego, profe. Profe, cuídese. luego. Bye.